Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que de este lado del micrófono Roy Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo esta temporada, lo que resulta interesante, lo que creemos que es digno, pues de a lo mejor un cierto análisis. Y bueno, este episodio quisiera dedicárselo a esta serie, a la segunda temporada de la franquicia que conocemos como Rascal Does Not Dream, o Seishin Butayaro o Aobuta, pues como tiene distintas designaciones básicamente, lo que puede hacerla un poco compleja, pero que arrancó ya hace varios años con esta primera temporada que fue Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai, y que ha seguido avanzando a lo largo de todo este tiempo a través de pues esta serie, de las películas que he tenido el gusto de traducir para la versión cinematográfica, o sea, para el cine pues, y ahora recientemente con la segunda temporada que está cubriendo algunos de los arcos ya tardíos de la serie de novelas ligeras y que pues siguen siendo en términos generales bastante interesantes. De hecho, en este episodio me gustaría concentrarme un poquito en el más reciente caso, el caso de Ikumi Akagi, pero antes de entrar como tal en materia, me gustaría pues dar un muy breve contexto, o espero que sea breve, al menos de la historia, cómo va y de cuáles son sus circunstancias, porque pues bueno, a lo mejor algunas de las personas que me escuchan no han seguido esta historia y pues a lo mejor les puede tomar un poquito como por sorpresa lo que vamos a platicar, porque es muy raro en principio. Hay que reconocer que esta historia se construye a partir de una premisa un tanto extraña a la que hay que tomarle interés y gusto desde el comienzo, o si no, definitivamente no va a funcionar, pero que en otras ocasiones que hemos platicado sobre esto me ha parecido interesante y vale la pena discutirla incluso desde ahí, ¿no? En esta historia, en Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, empezando por ahí quizá, nuestro protagonista es un chico de preparatoria llamado Sakota Asagawa, que pues trae un background, una historia de entrada muy complicada, propiciada por un fenómeno un tanto sobrenatural, digamos, pero que vamos a ver tiene como una connotación interesante. A este fenómeno se le conoce como síndrome de la adolescencia o síndrome de la pubertad, según algunas traducciones diferentes. Y básicamente, por ponerlo de una manera muy sucinta, esto es originado pues por un estado mental inestable, ¿no? De una persona dada que tiene la capacidad de afectar la realidad misma, ¿no? Yo no quiero entrar demasiado en el detalle, pero esto, pues, digamos, supuestamente se inspira un poco en ciertas teorías de física cuántica, ¿no? Donde lo que produce la mente de alguna manera afecta la realidad, en fin, ¿no? Sin entrar demasiado en esos detalles que desconozco claramente, sí puedo por lo menos conectar desde mi propia profesión, que era mi propia profesión original, que es la psicología, con esta noción, básicamente, de que el mundo como lo percibimos no es una reproducción exacta del mundo real, sino que es una reproducción filtrada por nuestro propio contenido interno, por nuestra propia mente y sus estructuras y sus maneras de interpretar esta misma realidad y demás, de tal forma que hasta cierto nivel, una manera de entender esto es que no estamos viviendo todos exactamente en la misma realidad, puesto que vivimos en una realidad que ya está filtrada por nosotros mismos, por nuestra propia mente, y que produce una forma de interpretación de la misma y de relación con la misma, pues que altera de manera inevitable, digamos, nuestras interacciones con esta misma realidad y obviamente con las otras personas. Lo cual hace dificilísima la comunicación, hace dificilísima el encuentro entre distintos individuos, porque obviamente
nadie puede experimentar lo que experimenta la cabeza ajena, por así decirlo, y esto lo hace sumamente complejo. Pero bueno, esta serie lo lleva a un extremo mayor, para no irnos demasiado lejos y quedarnos un poquito como con el argumento central. Asuzagawa, nuestro protagonista, Sakota, para más cortito, pues tiene conocimiento sobre este mal porque lo ha padecido en carne propia, ¿no? Al inicio de la historia sabemos que pues su situación familiar se ha vuelto muy complicada porque su hermanita menor, que va en secundaria, sufre acoso escolar, digamos, bullying, pues por parte de varios de sus compañeros, lo cual a ella, en esta forma de síndrome de la adolescencia, se le manifiesta con heridas como golpes, pues sí, distintos tipos de heridas a lo largo del cuerpo, que son una representación física de pues de estas heridas psicológicas que está sufriendo a través del acoso, y que eventualmente la llevan a un estado en el que ella no mantiene, bueno, tiene cierta amnesia, pues, ¿no? Y termina encerrándose en su casa sin poder ir a la escuela, sin poder tener una relación pues normal, digamos, como con el resto del mundo, porque estas heridas y esta pérdida de la memoria son muy reales en su caso en particular, ¿no? Y esto ocasiona que pues él, ante la frustración de no haber podido ayudar a su hermana, de no haber podido resolver este problema, pues sufre unas grandes heridas a través del pecho, o sea, de una manera muy paralela a la que sucede con su hermana, que hacen que él tenga muy mala reputación, pues, ¿no? Porque estas heridas que se manifiestan en la realidad, pero que en esta historia sabemos que son de origen psicológico, pues hacen que se desarrollen muy malos rumores sobre este chico, ¿no? Y eso rompe por completo pues su situación escolar también, ¿no? Lo aísla y lo vuelve una persona pues non grata, digamos, ¿no? En su entorno. Pues digo, para no hacerles el cuento demasiado largo para quienes no la han visto, porque esto es una invitación a que la vean, pues la historia en realidad arranca cuando todo esto ya ocurrió y él ya está en la preparatoria, en una preparatoria a la que ingresa por razones que también tienen que ver con esto mismo, y donde conoce a un personaje fundamental para él, que va a ser Mai Sakurajima, que eventualmente se convertirá en su novia. Esto es un spoiler, pero no un gran spoiler. Y que es todo un momento importantísimo, porque además Mai es una actriz muy popular desde que es niña. Entonces, pues básicamente es una celebridad a quien todo el mundo querría acercarse, y por lo cual es toda una sorpresa desde cierto punto de vista que Sakota logre convertirse en su novio oficialmente, ¿no? Y esto de hecho sucede a partir de que ella misma experimenta un síndrome de la adolescencia, que en su caso se representa con una pues con una invisibilidad, ¿no? Es decir, ella empieza a ser invisible a los demás, producto obviamente de su conflicto con el hecho de ser una celebridad de ella misma y ser vista por todo el mundo. Bueno, su persona real deja de ser vista, por así decirlo, por la gente a su alrededor, y el único de los últimos que todavía consigue verla es Sakota. De hecho, el título de esa primera historia, de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, tiene que ver precisamente con que ella hace un experimento, ¿no? Para corroborar qué es lo que está sucediendo. Entonces se va a una biblioteca pública que en ese momento está pues poblada de gente, y se pone este traje de Bunny Girl, que son sumamente sexys, y pues pasea, digamos, como por este lugar, dándose cuenta que nadie se da cuenta de que ella está ahí y de que ella está vestida de esta forma tan provocativa, excepto el propio Sakota, que a partir de ahí pues entablan una relación en la cual pues al tiempo que están tratando de resolver este problema, pues ellos dos se empiezan a acercar y bueno, funciona, ¿no? Y bueno, la historia sigue en adelante porque el síndrome de la adolescencia se convierte en una presencia constante en la vida de Sakota, ¿no? Incluso ya en la temporada más reciente hay por ahí una broma en la que se habla de que pues él ya se convirtió en el detective, o en la suerte de detective, que simplemente por andar por ahí se topa con delitos que resolver, ¿no? O con misterios que resolver. Bueno, pasa un poco lo mismo con él, ¿no?
casi cada nueva persona que entra en su vida de alguna forma pareciera que padece alguna manifestación de este síndrome de la adolescencia que él va a ayudar a resolver al tiempo que de hecho va resolviendo sus propios conflictos. Y bueno, pues para no seguir ahondando más en todo esto, creo que la serie hace un extraordinario trabajo recorriendo distintas manifestaciones de males psicológicos que pueden presentarse pues en la adolescencia, ¿no? La mayoría de ellos tienen que ver con el hecho de encajar o no en distintos grupos sociales, con el tipo de violencia que pueden sufrir a manos de quienes a lo mejor deberían de ser sus personas más cercanas, sus amistades o lo que sea. Y bueno, en fin, todo este contexto que demuestra de alguna manera cómo incluso a pesar de o a partir de los propios contenidos emocionales internos del propio individuo, vamos, ¿no? Esto no deja de ser influido de maneras que pueden ser impredecibles por el mundo exterior, vamos, ¿no? O sea, hay una retroalimentación efectivamente, ¿no? Entre el mundo exterior y el mundo interno, que en esta interacción que puede ser un tanto impredecible en algunas circunstancias, pues provoca estas alteraciones de la realidad, ¿no? ¿Qué decía esto, no? En nuestros términos, en términos realistas, vamos a ponerlo así, sí afecta nuestra realidad en tanto la forma en la que la percibimos y la forma en la que nos relacionamos con esta realidad misma, pues, ¿no? En esta serie la realidad se afecta de una manera muy objetiva y eso le da un tinte de ciencia ficción / fantasía que pues hace que la historia sea muy interesante de recorrer, pero que representa y simboliza, vamos, esta circunstancia en particular. Entonces, bueno, pues espero que esta explicación superficial haya quedado lo suficientemente clara como para entender lo que viene a continuación, vamos, ¿no? Que es un arco ya un tanto avanzado de la historia. Han pasado ya bastantes cosas. Sakota, Mai y ya están en la universidad, o sea, ya avanzaron varios años tanto en su vida como en su relación como tal. Algunas cosas ya están resueltas, por ejemplo, el caso de la hermanita menor de Sakota, Kaede, ya fue superado en algún punto en el pasado de esta historia. Esto lo pueden ver sobre todo en la parte final de la primera temporada y en la película Sister Venturing Out. Rascal does not dream of a sister venturing out. Pero bueno, que pues todo esto de alguna manera ha cambiado para bien la vida de Sakota, de Mai, de su hermanita y de pues varias personas que de alguna manera están alrededor de ellos, y esto está pues muy bien, ¿no? De hecho, esta parte de la historia de alguna manera nace. Esta es una parte que me parece genial porque es muy claro cómo el autor de esta historia ha ido como enlazando distintos elementos y sembrando cosas que después va a ir reconstruyendo más adelante, y eso me parece muy interesante. Porque el personaje del que quiero hablar, que es Ikumi Akagi, que sería la protagonista del arco de Rascal Does Not Dream of a Nightingale, esto... pues digamos como que su origen o su planteamiento viene desde la película de Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, que para no darles el cuento demasiado largo, es esta historia en la que Sakota tiene la oportunidad, a partir de que las cosas de verdad están muy mal o sea, siguen estando mal en su entorno familiar, tiene la oportunidad de viajar a un mundo paralelo en el que él tomó decisiones distintas. Y estas decisiones distintas, por supuesto, propiciaron un mundo completamente diferente, no del todo, pues, pero bastante diferente en muchos sentidos, en los que él supo cómo resolver el problema del acoso escolar hacia su hermanita, no a través de resolver el síndrome de la adolescencia, sino de resolverlo de una manera real, concreta, y que esto, pues, básicamente derivó en una situación ideal para todos, especialmente para él, en la que todo le ha ido muy muy bien, tan bien que incluso en ese mundo sigue siendo novio de Mai Sakurajima, a pesar de que en el mundo actual, en el mundo original en el que conocemos la historia, pues para que esto sucediera tuvo que atravesar por el síndrome de la adolescencia. Pero en ese caso las cosas fueron tan bien que
que no solo no tuvo que enfrentar ninguno de los sufrimientos por los que tuvo que pasar en la historia original, sino que incluso el máximo beneficio posible en ese sentido, de todas maneras está presente. Pero bueno, cuando viaja a ese mundo y de alguna manera esto le ayuda a adquirir o a conseguir la resolución que necesita para resolver los problemas que le aquejan en el mundo actual, hay una pequeña variación, digamos, que es a partir de aquí de donde se presenta, y es que un personaje de sus años de secundaria, que es precisamente Ikumi Akagi, en ese mundo paralelo está en su escuela. Y esa es una diferencia significativa, interesante, porque en el mundo actual, donde sucede la historia principal, esta chica no acude a la misma preparatoria que él, sino que el reencuentro entre ellos se da hasta la universidad, puesto que están inscritos en la misma universidad. Ahora, ¿quién es este personaje de Ikumi Akagi, no? Pues como ya decíamos, es una chica que estuvo junto con Sakota en secundaria, que tiene un enorme sentido de la justicia, pero que en esa historia, digamos como que su origen, el origen de su historia, arranca precisamente con el momento en el que Sakota está tratando de convencer a la gente, a los adultos en específico, de que lo que le está pasando a su hermana no es normal, de que el síndrome de la adolescencia es un fenómeno real que tiene que ser tomado en serio, y que que esto está arruinando su vida, la de su hermana y la de su familia. Y pues al tratarse de algo difícil de creer, sobrenatural, vamos a ponerlo así, pues nadie realmente lo toma en serio. La desesperación de Sakota acaba manifestándose con estas heridas en el pecho de las que ya les hablé, que termina siendo afectando su reputación de una manera muy significativa. Y de todo esto, Ikumi es testigo sin poder o sin sentir que puede hacer nada, lo que ocasiona pues en ella un conflicto muy muy grande, porque como les decía, una de las características fundamentales de este personaje es que tiene un gran sentido de la justicia, pero se encuentra ante una situación en la que siente en una primera instancia que no puede hacer absolutamente nada, y que pues este conflicto, digamos, ¿no?, entre su ideal, el deber ser, ¿no?, y la realidad de lo que no pudo hacer, ocasionan un conflicto muy muy importante que va a acabar manifestándose de distintas maneras, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues de hecho aquí en este arco, en Rascal Does Not Dream of a Nightingale en adelante, ya nada más, para no hacerles el cuento demasiado largo, repitiendo innumerables veces el título, que es muy largo, pues Sakota se encuentra con esta chica que pues con quien evidentemente hay alguna forma de conflicto, alguna forma de problema, ¿no? Él lo nota a través sobre todo de una suerte como de sobrecompensación, en el cual ella está aparentemente muy involucrada en temas, por un lado, de voluntariado, de ayuda a los demás y etcétera, pero además está respondiendo como a un trend que está ocurriendo, hablando de cosas que son medio esotéricas o sobrenaturales, por así decirlo, en el cual la gente sueña con cosas, aparentemente, lo pone en redes sociales con el hashtag dreaming, o cosas que se están, y esos sueños se cumplen de alguna manera, ¿no? Entonces, a través de ese hashtag, Ikumi está constantemente en actividad, en sobreactividad, vamos a ponerlo así, recorriendo lugares y yendo a distintos lugares, respondiendo a lo que aparece en este hashtag y evitando pequeñas tragedias o pequeñas catástrofes que pudiesen estar ocurriendo. Lo cual, insisto, ¿no?, llama un poco la atención en ese sentido, porque hay como una especie de sobrecompensación, ¿no? O sea, como porque ella se hace de alguna manera responsable, como si fuese una superheroína, que no lo es, de aliviar o de evitar las posibles tragedias que pueden ocurrir como parte incluso pues de una circunstancia completamente natural, ¿no? Y bueno, esto obviamente pues
tiene que verse un poquito como con el flujo del tiempo, vamos a ponerlo así, ¿no? Si pensamos un poquito siempre en esta cuestión de los mundos paralelos, ¿no? De las infinitas posibilidades de nuestras decisiones y demás, pues podemos llegar a pensar muchas veces a partir del remordimiento, ¿no? Este es un tema recurrente en toda clase de ficción y en toda clase de culturas, obviamente, ¿no? El remordimiento, lo que pudo haber sido, lo que pudo haber pasado si hubiésemos tomado un giro distinto en algún momento de nuestras vidas. Y de hecho, pues no sé, no es difícil pensar en eso incluso en cuestiones completamente, aparentemente completamente anodinas, ¿no? O inocuas. Es decir, no estoy hablando únicamente de las grandes decisiones, ¿no? Como qué hubiera pasado si en vez de aceptar este trabajo me hubiera ido a ese viaje, o qué hubiera pasado si en vez de salir con esta persona hubiera salido con aquella otra, qué hubiera pasado si en vez de estudiar esto que estudié hubiese estudiado eso, aquello otro, etcétera, ¿no? Y cómo es que llega a suceder el presente en el que nos encontramos. Yo tengo un ejemplo de mi vida personal que es de estos ejemplos anodinos, pero que pudo haber tenido un efecto fundamental en mi vida. Y es que cuando yo era adolescente, esto no es un síndrome de la adolescencia, ni mucho menos, pero les voy a contar esta historia. Cuando yo era adolescente, no sé, habré tenido quizá 15 años o 14 por esas épocas. Ya saben ustedes, está uno en esa edad en la que la última cosa que quiere uno hacer probablemente es pasar tiempo con la familia, ¿no? Es molesto, es incómodo, en fin, no le gusta a uno pasar tiempo con los padres y demás. Pero en aquella ocasión mi papá insistió mucho en que nos tomáramos un fin de semana en algún lugar, no recuerdo ahora dónde, ¿no? Pero yo no quería ir. Yo lo que quería era pasar mi fin de semana en mi casa viendo la televisión, no sé, haciendo cualquier cosa que no fuera salir con mis papás a ese lugar en el que yo estaba seguro de que me iba a aburrir muchísimo. Y pues por más berrinche que hice, pues no se me dieron las cosas, ¿no? Mis papás me llevaron con ellos a este fin de semana. Y cuando regresamos, pues en la salita en la sala de la casa donde estaba la televisión y demás, donde muy probablemente yo habría pasado el fin de semana si me hubiesen concedido mi deseo de quedarme ahí, pues hubiera pasado una tragedia porque parte del techo se desprendió por no sé qué problema, se cayó incluso la lámpara, que era de estas lámparas gigantes que tienen ventilador todo, el sillón sufrió de la caída de esa lámpara y básicamente se hizo pedazos. Entonces, si yo hubiera estado ahí, pues esto probablemente me hubiera caído a mí encima y habría terminado pues lesionado, si no es que muerto. Y bueno, en fin, esa decisión aparentemente ordinaria de arrastrar a tu hijo adolescente a un fin de semana familiar, pues tuvo un efecto inesperado, ¿no? Si no se hubiese tomado esa decisión, quién sabe qué habría sido de mí en esa circunstancia, ¿no? Y así con todo, ¿no? O sea, podemos pensar en 1,000,000 de decisiones, sobre todo que vistas en retrospectiva, probablemente podrían haber cambiado mucho nuestra vida para bien o para mal, ¿no? Ciertamente, si ciertas cosas no hubiesen sucedido en un momento dado, no estaríamos en donde estamos. Y esto puede interpretarse dependiendo de nuestra propia perspectiva, como algo positivo o como algo negativo. La realidad es que no sabemos hacia dónde va a conducirnos en última instancia todas estas cuestiones, ¿no? Esa ciertamente es una realidad, ¿no? Y bueno, pues después de esta un poquito como digresión, vamos a regresar al personaje de Ikumi Akagi, porque justamente ella parte desde este lugar. En el mundo actual que nos cuenta esta historia, esta es una chica que sufre de un remordimiento muy, muy importante, ¿no? Y que parte desde esta historia de la secundaria en la que ella no supo o no pudo hacer absolutamente nada cuando un compañero suyo aparentemente, o más bien evidentemente, estaba enfrentando una situación que le superaba, que lo excedía y para la cual él no tenía una respuesta. Y que lo que sucedió, al menos dentro del entorno de Ikumi,
fue precisamente el que esto derivó en un aislamiento. O sea, los demás dejaron de acercarse a Sakota, empezaron a rechazarlo pasivamente, como con este rechazo que es como simplemente no le hablamos, hacemos como que no existe y lo dejamos ahí porque pues está loco, ¿no? Algo mal, algo no funciona pues en su cabeza. Y entonces pues él padece, digamos, de este aislamiento que para los demás termina siendo algo pues algo aparentemente sin consecuencias, ¿no? O sea, los demás pues simplemente utilizan este aislamiento que le propician a este chico como una forma pues sí, como una forma de hacer caso omiso a un problema o a una cuestión que está ahí, pero ella no lo puede olvidar. Y ella tan no lo puede olvidar, pues, que se vuelve una cuestión como constante en sí misma, ¿no? Un remordimiento constante que la mueve a ser este tipo de persona, ¿no? Esta chica que trata de seguir haciendo cosas, de compensar la culpa a través de sus actividades a un extremo en el que ya comienza a ser un problema para ella misma, comienza a lastimarse a costa de estas actividades. Y esto es porque a final de cuentas su percepción en ese sentido se altera tanto que ya no puede evitarlo, o sea que ya no puede detenerse de ninguna manera, ¿no? Porque es una deuda que nunca termina de saldarse. Y eso es un tema fundamental, como de la culpa, como un sentimiento, ¿no? Muchas veces la culpa, vamos, ¿no? Desde un punto de vista de la, pues del desarrollo psicológico, digamos, ¿no? La culpa es una de estas cosas que nuestros sentimientos, pues, que desarrollamos todos como una forma de regulación social, básicamente, ¿no? O sea, aprendemos desde muy temprana edad que ciertas cosas están bien, ciertas cosas están mal, y cuando hacemos cosas que están mal, sentimos culpa. Y esa culpa se vuelve un poquito como nuestro autorregulador en cierta medida, ¿no? De manera normal, ¿no? Esto nos enseña que hay cosas que la sociedad, racional o irracionalmente, eso ya es un tema aparte, no admite. Y entonces esa culpa que podemos incluso sentir de una manera preliminar, por así decirlo, nos mueve a actuar o a no actuar en ciertas condiciones, ¿no? Esa es su función en principio, ¿no? Que obviamente es una función que, como prácticamente todas, puede llegar a convertirse en una función psicopatologizante, o sea, es decir, de enfermar, por así decirlo. Pues se puede volver de una manera muy compleja, ¿no? O sea, puede girar hacia la psicopatía, ¿no? Personas que no sienten culpa de ninguna manera y que por lo tanto pueden convertirse en agentes muy disruptivos para la sociedad, por así decirlos, o bien gente que siente culpa por cualquier cosa y que entonces pues la vida se vuelve sumamente difícil de llevar, que es lo que de alguna manera está pasándole a Ikumi en este caso, ¿no? La culpa que se queda irresoluta y que no puede compensar de ninguna manera, pues se vuelve como una deuda que constantemente está reportándole intereses y nunca hay un pago a capital, por así decirlo. Tal manera que, pues esto, ¿no? Llega a ser algo sumamente extremo en este caso. Ahora bien, el punto con esta historia, que es donde se presenta en este caso el síndrome de la adolescencia, ya lo vimos en la película de Knapsack Kid, que puede llevar a un extremo tal en el cual, por ejemplo, Sakota hace este viaje a través de los mundos paralelos y termina en ese mundo ideal donde todo le funciona muy, muy bien, donde no tiene que preocuparse por nada, donde alguien que es él y al mismo tiempo no es él, supo cómo resolver todas estas cuestiones. Entonces ya sabemos desde ese momento en esta historia que eso es posible. Y esto es algo que efectivamente termina sucediéndole a Ikumi, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Porque ella es este personaje que en secundaria no pudo hacer nada, que siguió en una preparatoria diferente arrastrando esta culpa como una deuda que no se puede resolver, y que cuando llega a la universidad y se encuentra con este chico, Sakota, aparentemente con todo resuelto, con las cosas ya, pues sí, básicamente con que la vida ya le va muy bien,
aunque se ha vuelto una persona sociable, rodeado de chicas lindas, porque pues además esto es lo que le ha pasado, ¿no? Se ha vuelto amigo de la hermana de su novia, que es una idol, con lo cual eso ya nos da alguna pista, que se ha hecho amigo de las compañeras de esta misma idol. Entonces, pues básicamente sí, ¿no? Cuando Ikumi se presenta en la universidad este primer día y lo ve a lo lejos, platicando alegremente con dos chicas muy lindas, y además sabiendo, porque pues es un hecho conocido, que su novia es una persona sumamente famosa y sumamente atractiva, etcétera, y entonces que evidentemente la vida le ha ido muy muy bien. Es como un golpe, es como que le atropellan a ella todo su modus vivendi, vamos, ¿no? Toda la lógica que de alguna manera había sostenido un poquito como su vida para mal en estos años de adolescencia que además fueron años completamente perdidos desde cierto punto de vista. Pues es un enorme choque que produce este efecto, ¿no? En el caso de ella, en el síndrome de la adolescencia, en el que viaja a ese mundo paralelo, se intercambia, por así decirlo, ¿no? Con la Ikumi que vivía en ese mundo paralelo, ¿no? Y que cada una de las dos, a su manera, sufría, pues, ¿no? Sufrían, de hecho, en función de lo que Sakuta hacía, porque la atención de esta chica, la atención de Ikumi, estaba puesta en él, ¿no? Y que de alguna forma sí, ¿no? Como dicen por ahí en algún momento, la fortuna de unos puede ser la desgracia de otros, porque las dos Ikumis de los dos mundos, tanto del mundo actual, digamos, como del mundo paralelo, sufrían de manera distinta por la misma razón, en cierto modo, ¿no? La del mundo actual era desafortunada por lo que ya decíamos, estos sentimientos de culpa que terminan siendo pues un poco como burlados, vamos a decirlo así, en el momento en el que ella se da cuenta que él ha logrado superar las cosas a pesar de todo, y que ella ha arrastrado esta culpa inútilmente, es lo cual es un descubrimiento sumamente duro por un lado. Y la otra, ¿no? La otra es desafortunada porque, pues por la incapacidad, básicamente, ¿no? O sea, por la inutilidad de su sentido de la justicia en ese sentido, ¿no? Que por más que ella quisiera hacer algo por este chico que llama tanto su atención, se ve de pronto incapacitada, inutilizada en ese sentido, ¿no? Porque a él la vida le va tan bien que no necesita de ella de ninguna manera. Y este es a final de cuentas el punto fundamental que me parece que es como muy, muy interesante en el caso de ella misma, ¿no? Es un personaje cuyo gran sentido de la justicia, que es la característica que más resalta en ese sentido, nace de una necesidad personal, la necesidad de ser necesitada. Vamos a ponerlo en esos términos. Es por eso que esta necesidad se ve insatisfecha en los dos mundos de distintas formas, ¿no? Pues por eso resulta muy interesante, y esto es de las genialidades que tiene esta serie a la hora de construirse, que los personajes efectivamente son los mismos, incluso en estos mundos paralelos, siguen estando alimentados, por así decirlo, por el mismo motivador central, que en este caso es ¿no? Oculto detrás de su gran sentido de la justicia está la necesidad de ser necesitada, que esto tiene otra forma de manifestación psicológica, que es la envidia, ¿no? Envidiar a las circunstancias de otra persona, envidiar de alguna manera sus condiciones, nace un poquito como de esta tendencia un tanto narcisista, vamos a ponerlo así, que nace pues, básicamente de esta necesidad de ser necesitado, de esta necesidad de estar en el centro de las cosas, de esta necesidad de que los demás dependan de uno mismo, porque uno mismo depende de los demás, por así decirlo. Entonces, desde ahí nace un poquito como el conflicto de Ikumi, que como decíamos, se manifiesta en los dos mundos paralelos de maneras distintas, pero alimentados por ese mismo motor, ¿no? En ese mundo paralelo, Sakuta no la necesita de ninguna manera. Ella no tiene que hacer absolutamente nada, porque él es capaz de resolverlo todo. En el mundo actual, Sakuta tampoco la necesita por una razón un poquito diferente.
ella no pudo hacer absolutamente nada por él, arrastra la culpa por no haber podido hacer nada por él, básicamente, una culpa que se siente en virtud de haberle fallado a su propio, al propio ideal, al ideal de sí misma, básicamente, y que además recibe el tiro de gracia en el momento mismo en el que ella se reencuentra con él y se da cuenta que después de todo él pudo resolver sus cosas, después de todo él pudo construir para sí mismo una vida ideal, un punto ideal, y que en realidad nunca necesitó de ella, ¿no? Que toda esta culpa fue completamente inadecuada, innecesaria, ¿no? Y que pues esto, ¿no? Ella no ha necesitado nada de ella. Entonces ella sobrecompensa tratando de salvarle la vida a quien sea, ¿no? A costa de sí misma, metiéndose en una enorme cantidad de problemas y olvidándose en última instancia de quién es ella misma, de lo que ella verdaderamente necesita como persona, como individuo, que es hacia allá, hacia donde de alguna manera tiene que caminar la solución de este síndrome de la adolescencia, ¿no? Por un lado, de ella poder entender, confirmar, pues, ¿no? Que existe esta necesidad en sí misma, que existe vamos a ponerlo así, este narcisismo que se alimenta básicamente de la imagen que los demás tienen de ella misma, básicamente, ¿no? O sea, al colocarse ella en esta posición en la que ayuda a otros y que además muchas partes de su vida están situadas en esos términos, decíamos, su respuesta al hashtag de Dreaming es un primer punto en ese sentido, ¿no? Su elección de carrera misma, ¿no? Que ella elige ser enfermera, que por supuesto que es una profesión encomiable, una profesión necesaria, por supuesto, ¿no? Pero también es una profesión muy dura, ¿no? Una profesión que efectivamente te pone en una situación en la que el otro depende de ti de una manera muy, muy importante, porque pues una persona hospitalizada, la mayor parte de las veces está incapacitada para hacer hasta lo más esencial, limpiarse a sí mismo, ir al baño, esa clase de cosas que pueden ser sumamente desagradables para muchos, y que pues las enfermeras, los enfermeros están para eso, ¿no? Para ese tipo de trabajo duro, pero sumamente necesario, ¿no? Y bueno, pues insisto, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo en su vida gira en torno a eso, ¿no? A ayudar a los demás y a ser vista haciéndolo, de tal manera que puede pasar incluso como por genuino, ¿no? Esta chica Kamisato dice justamente esto, ¿no? Que ella lo hace, y estos voluntariados y todo lo que ella de alguna manera hace, ella lo percibe como algo genuino, ¿no? Como un genuino deseo de ayudar, que ya vimos que no lo es tanto, ¿no? O sea, este aparente deseo de ayudar, ¿no? Resulta un subproducto, vamos a decirlo, de esta posición original en la que ella se encuentra, ¿no? Y que en los distintos mundos, creo que esta parte de los mundos paralelos acaba contándose de una manera tal vez muy rápida, no sé, pero que en estos mundos paralelos se expresa de maneras diferentes, pues. Pero que al final de cuentas están ahí, son el núcleo mismo de su personalidad y lo que de alguna manera fundamenta lo que está sucediendo. Y en este caso fundamenta incluso la manera en la que su síndrome de la adolescencia se representa, ¿no? Con este intercambio, en primer lugar, en cuanto a los mundos paralelos, por un lado, pero también con esta necesidad, esta sobrecompensación que se comunica entre las dos Kumis, básicamente, ¿no? En la cual ella, pues, se siente o es necesaria, es obligatorio para ella hacer esta sobrecompensación, pues, ¿no? Porque pues a final de cuentas está en una situación en la que la culpa la devora de una manera tan dura, tan radical, vamos, ¿no? Que es insaciable, ¿no? Es una culpa insaciable que necesita constantemente de esta sobrecompensación para simplemente poder funcionar. Entonces, pues es un caso, pues ciertamente interesante, contado desde esta narrativa extraordinaria que se construye en esta historia y que, bueno, la verdad sea dicha, pues me parece a mí que mirada con cierta atención llega a puntos muy, muy importantes, a puntos fundamentales
de cada uno de los personajes. Y esta ha sido una constante, hay que decir, ¿no? Quitándole un poquito como la capa de la fantasía, de lo sobrenatural, es una constante en cada uno de los casos que hemos visto, ¿no? Y que van cada uno etiquetados, digamos, ¿no? Como con su respectivo título, ¿no? Little Devil Kohai, por ejemplo, ¿no? Que fue el caso de Koga, que vimos muy en la primera temporada. El caso de Futaba, que resulta muy, muy interesante. Ya un poquito más en la parte sobrenatural, el caso de Shoko, pero hoy obviamente de manera muy, muy importante y fundamental, los casos centrales del propio Sakuta y de Kaede, ¿no? Que padecen en carne propia, muy literalmente, este síndrome, y que pues no se resuelve o no comienza a resolverse realmente, sino hasta que llegamos al punto en el que ellos tienen que enfrentar de manera realista sus problemas, ¿no? O sea, que eso es algo que me gusta mucho de esta historia, a final de cuentas, ¿no? Los problemas pueden manifestarse de una manera sobrenatural, pero las soluciones se tienen que presentar siempre de una manera muy realista, muy real, pues no hay soluciones mágicas, a pesar de que la manifestación de este tema sea mágico como tal, ¿no? No hay soluciones mágicas en sí. Lo único que hay, lo único que puede haber es una solución realista como tal, ¿no? Que tiene que pasar, por un lado, por la apropiación de esta conciencia, por darse cuenta de cuál es el verdadero meollo de lo que está sucediendo y por tomar los pasos pertinentes para hacerlo. Obviamente la ficción permite que esto sea muy, muy limpio, ¿no? Como suele ser, ¿no? A la realización, al darse cuenta, siguen los pasos casi como movimiento lógico y todo se resuelve inmediatamente. Ojalá la realidad fuera un poco así, ¿no? Porque en la realidad, esto se los puedo decir desde la profesión que ejerzo en ese sentido, el darse cuenta no es algo que sucede en un solo evento, ¿no? Es algo que sucede en varios pasos pequeños, varios pequeños eventos que mueven en esa dirección y que van de la mano con pequeñas acciones que pueden irse tomando y para las cuales se presentan también ciertas resistencias y que pues hacen de los procesos terapéuticos, vamos a decirlo, pues procesos a veces un poquito largos, eso es verdad, pero sobre todo como muy paulatinos, ¿no? Donde los progresos son muy, muy se dan a lo largo del tiempo, básicamente, ¿no? No se dan en una circunstancia en la que uno puede decir, mira, pues sí, te inyecto esto, se resuelve y listo, ¿no? Sino que más bien van sucediendo como resultado de un trabajo continuo y constante que va muy escalonadito en ese sentido. Por un lado, el darse cuenta de ciertas cosas e irse dando cuenta poco a poco hasta ir modificando la percepción de una manera global, como de ir también modificando la conducta de una manera muy, muy paulatina hasta que se llega a un punto en el que esto se vuelve algo sostenido. O sea, en la ficción esto sucede de una manera muy rápida, muy breve, generalmente en unos pocos pasos, y ojalá fuera así en la mayoría de los casos, pero pues no lo es, ¿no? En una gran parte de los problemas que se enfrentan de esta manera, el trabajo es paulatino y los resultados solo se pueden ver pues un poquito como ya en el largo plazo y hasta a posteriori incluso, ¿no? Cuando de pronto uno abre los ojos y se da cuenta que algunas cosas ya han cambiado. Pero bueno, de todas maneras este tipo de historia ilustra muy bien muchos de estos conflictos, me parece a mí, y su valor está ahí, ¿no? En que de alguna manera, vista con atención, bien mirada, podemos llegar a ese punto en el que descubrimos, ¿no? Que quizá en el fondo de nosotros hay un argumento secreto, un motivador principal o varios, no vamos a ser tan esencialistas, digamos, que movilizan mucha de nuestra conducta, que movilizan mucha de nuestra percepción y que aun si la realidad tiene mucho que decir sobre eso, esa motivación que nosotros tenemos en el fondo, motivación como origen, vamos, ¿no? Como punto de partida para muchas cosas, pues también tiene la capacidad de modificar hasta cierto nivel o hasta cierto punto esa realidad. Entonces, la realidad no la podemos cambiar, ¿no? La realidad como tal no podemos cambiarla, pero tal vez podemos hacer algo
en esa parte que nos corresponde, en esa parte interior, para que esa realidad se modifique un poco al menos, ¿no? O por lo menos nuestra relación con esa realidad se modifique un poco. Y eso no solo es interesante, sino que pues es parte de alguna manera de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos y de lo que podemos aprender. Entonces, pues aquí queda esa historia, ¿no? Este punto en particular, y que me parece que además como muchas coincidencias de la vida que les digo que de pronto suceden, esta forma de entenderlo, de entender el caso de Ikumi, no solo viene obviamente pues de haber visto la serie y de haberle prestado atención y de haber tenido un poco este punto, sino de un cuento que leí hace poquito que se llama La primera noche de la vida. También es de un autor de origen japonés, pero trata de un tema completamente diferente, de una cuestión de enfermedad. No les voy a contar ahorita la historia porque no viene a cuento, pero que va justo como de esto mismo, ¿no? Hay partes de la realidad que no pueden ser modificadas de ninguna manera, ¿no? Que no hay magia que las vaya a transformar. Pero lo que nosotros hacemos con nosotros mismos ante esa realidad no es menor y no es de alguna manera del todo inútil como a veces podemos llegar a pensar. Vale la pena trabajar con nosotros mismos, vale la pena hacer esos esfuerzos, vale la pena perfeccionarnos a nosotros mismos en alguna medida para tratar de modificar un poco, si no la realidad, que quizás sea muy difícil de lograr, sí, cuando menos, nuestra relación con la misma. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en este Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, estamos pues publicándolo todos los miércoles en algún momento del día y lo encuentran disponible en diversas plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcasts, YouTube, por ejemplo, y pues en fin, en distintas plataformas para que lo gocen ustedes a su conveniencia, gusto y placer. No olviden, en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live, sobre todo en punto de las 9 de la noche, todos los jueves o casi todos los jueves, a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch, en YouTube y en Twitter. Las noticias más relevantes las encuentran en nuestras redes sociales, en todas estas ya citadas, así como en tadaima.com.mx. Y bueno, pues muchas gracias como siempre por su escucha, por su amable recomendación siempre a sus amigos, a sus conocidos, a sus queridos, a otros fans del anime, desde luego, para que podamos llegar a más público y pues como siempre su preferencia es bienvenida. Yo me despido, no sin antes desearles que pasen como siempre muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.